continuar ahora sí con nuestro retiro. Algunas indicaciones para que podamos vivir mejor los ejercicios espirituales es el silencio, como lo escuchamos en la oración. Les pedimos que traten de hacer ese silencio exterior, ese silencio interior, que es ahí donde habla Dios. Número 2, tener una disposición. La persona cuando se dispone, Dios da grandes frutos, ¿sí? Entonces hay que entrar a estos ejercicios con una gran disposición. Y número 3, haciéndonos la pregunta: ¿a qué he venido a estos ejercicios espirituales? ¿Qué estoy buscando en ellos? Y lo vamos a ir resolviendo a través del camino, ¿sí? Entonces es el silencio, la disposición y hacernos la pregunta: ¿a qué he venido a este retiro? ¿Qué estoy buscando en estos ejercicios espirituales? ¿Sí? Esas 3 cosas vamos a marcar por el momento. Ahora les presento a la madre Elizabeth, ¿verdad? Ella va a estar con nosotros y a ella le toca introducirnos a los ejercicios espirituales. Los dejo con ella. Yo soy la hermana María. Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto, ¿verdad?, que ustedes hayan podido darse pues este espacio para orar, para reflexionar y pues pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine. Ya ustedes ya empezaron ahorita con la oración. Pues a mí me toca ahora introducir lo que será la temática para estos días, en los que vamos a orar con la Biblia. La Biblia pues es oración, porque la oración es diálogo con Dios. Dice que el Concilio Vaticano II que el hombre se reconoce a sí mismo, descubre su identidad en el diálogo con Dios. Es precisamente el hombre que ora, el hombre que recobra su dignidad. Entonces vamos a iniciar, vamos a descubrir en la Biblia, no la vamos a ver toda, pero vamos a ver uno de los libros que nos va a hablar precisamente de esta oración. Es el libro de los Salmos. Y aunque ya ustedes ya iniciaron con una oración, yo quisiera que tomáramos el Salmo número 27. Salmo número 27 en su Biblia, si traen Biblia, ¿verdad? Este salmo que precisamente, pues entre tantos salmos, y como lo vamos a decir, ¿verdad? Los salmos surgieron en la historia del pueblo de Israel. Los salmos son historia. Un pueblo que nos da su testimonio y nos dice cómo se encontró con Dios, cómo Dios los sacó de las diferentes situaciones de peligro, de dificultad, cómo Dios fue quien siempre los fue dirigiendo. Entonces vamos a iniciar con el Salmo número 27, pero yo solamente les invito a que tomemos los 6 primeros versículos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo.
bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener este mismo deseo de buscarte, desearte, amarte, para poder, Señor, poder cumplir la misión que tú nos encomiendas. Ayúdanos a descubrir que tú eres el único tesoro. Ayúdanos a descubrir que tú eres la respuesta a nuestros problemas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos a ver entonces ahora, como bien se los indiqué. Este está muy bajito. Estamos en este retiro, en estos ejercicios, y que se ha titulado precisamente Orar en tiempos de adversidad. Antes, normalmente, siempre cuando había algún desastre, pues la gente iba inmediatamente a la oración, ¿verdad? A la iglesia. Pero últimamente nos encontramos en desastres y ya no van a la iglesia. Ya se buscan otros templos y no son precisamente los de Dios. Se buscan otros ídolos, se buscan supersticiones, pensando que ahí van a encontrar la respuesta a sus problemas. Pero pues lo único que encuentran es vacío, es confusión, es dificultad. Precisamente por eso nosotros tenemos que recuperar, y por eso están ustedes aquí, porque todavía ustedes creen que la adversidad se supera estando con Dios. Gracias a Dios, todavía tenemos esa intención, ¿verdad? Y entonces vamos a descubrir ahora nosotros esos ejercicios van a tener como tema el libro de los Salmos. Nosotros vamos a descubrir los Salmos como escuela de oración. Vamos a decirlo así, va a ser el título general para estos días de ejercicios. Descubrir en los Salmos esta escuela de oración, para que, aunque vamos a estar solamente unos pocos días aquí, sin embargo nosotros podamos después en nuestra casa, ¿verdad? Ya cuando no podamos estar aquí, que podamos tomar la Biblia y descubrir en ellos una oración para los diferentes momentos que nos toque vivir. Que nosotros ahí en nuestra casa, yo espero que cada uno de ustedes en sus hogares, ¿verdad? En sus casas, tengan algún lugar así. Normalmente en las familias católicas tenemos un altarcito, ¿no? Donde tenemos a la Virgen de Guadalupe, al Sagrado Corazón, un crucifijo, la Biblia, su cirio pascual. Si no lo tienen, pues vamos a tener cerca la Pascua, hay que conseguirse su cirio, y que unos minutos dediquemos todos los días y rezar un salmo, ¿no? Pedirle al Señor su luz. Y precisamente por eso vamos a descubrir en los salmos no solamente recetas mágicas, porque a veces parece ser que son mágicas, pero no es magia. Es Dios que se hace presente cuando el hombre confía en Él. Y entonces vamos a ver nosotros precisamente qué son los salmos. Los salmos nos van a permitir esta oración. Decíamos, orar en tiempos de adversidad. ¿Qué es orar? Orar es dialogar con Dios. Es estar en contacto
con Dios, es poder saberme visto por Dios, conocido por Dios, amado por Dios. Es entrar en un encuentro con Él. De tal manera que a veces cuando hay tal sintonía, ¿verdad? Como entre los enamorados, ya solamente se ven y ya se dicen todo. Ya las palabras como que ya están de más, ¿no? Como que ya lo único que yo quiero es estar contigo, ¿no? Y uno quisiera decir, pero pues lamentablemente dice, pero pues hay que comer, hay que dormir, no podemos estar nada más viéndonos. Pero uno ha experimentado esa alegría, ese gozo de estar con el amado. Pues los salmos quieren ser esto, poder estar en este contacto, en esta unión con Dios que me ama y al que quiero aprender a amar. Porque hay que decir la verdad. El que nos ama es Él. Nosotros como que hay más o menos, ¿verdad? Lo intentamos, pero no lo amamos realmente. Porque si lo amáramos, siempre estaríamos con Él y no nos desesperaríamos, no nos enojaríamos, no estaríamos en depresión. Pero lo cierto, no nos estresaríamos. Pero lo cierto es que se nos olvida que Él está con nosotros y que no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Por eso la necesidad de orar constantemente, entrar en ese diálogo para que no se me olvide, Él está conmigo. Y son palabras que me van a marear, con las cuales me voy a enajenar y repite y así como que no. Es tomar en cuenta, Dios está conmigo. Y Él y yo, dijo la viejita, mayoría aplastante. No estoy sola, no estoy solo, ¿no? Por eso nos dirá también, dice, Dios precisamente porque conoce nuestra necesidad, porque sabe que nosotros no podemos, pues solitos, ¿verdad? De que estar despiertos, estar atentos, Dios viene a enseñarnos. ¿Cuántas veces uno dice, pero es que yo no sé qué decirle a Dios? Yo como que siento que quiero algo, pero no sé qué quiero. A veces es tal el dolor que uno ni siquiera puede llorar. No salen ni las palabras. Y a veces cuando también queremos consolar a nuestros seres queridos, que dicen, lo único que puedo hacer es abrazarte. Y a veces hasta con temor de, y le voy a ayudar o no le voy a ayudar. ¿Qué haré? ¿Qué haré con esta hermana, con este hermano? Y precisamente Dios en estos salmos nos enseña a orar, nos enseña qué decir, no solamente qué decirle a Él, sino cómo expresar lo que sentimos. ¿Cuántas veces los psicólogos dicen, pónganle nombre a su emoción para que la domine, para que la oriente? Pero es que no sé lo que siento. Pues ¿cómo va a resolver su problema si no sabe lo que siente? Uno va al doctor cuando sabe que le duele. Pero ¿cómo le voy a decir que me duele si no lo sé? Nomás sé que sufro, pero no sé por qué. Y a veces nos sentimos así, en una confusión, en una ambigüedad, en un no sé qué siento. Y precisamente en los salmos vamos a encontrar esas palabras para poderle poner nombre a eso que experimentamos, porque hay que decirlo. No somos los únicos que sentimos. A veces tenemos el error, pensamos erróneamente que somos los únicos que sufrimos, que somos los únicos que tenemos ciertos sentimientos, ciertas situaciones, y no. Yo creo que si nos pusiéramos a platicar cada uno,
acerca de nuestra vida, diríamos, sí, a mí también me pasa, sí, también a mí, y usted ¿cómo le hace? Y veremos algo, no, pues es que yo hago esto, es que yo hago acá de esta otra manera. Ah, mira, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Somos una comunidad que también sufre. Entonces, así como el pueblo de Israel, porque precisamente los salmos son su oración, son su diálogo, y ellos vienen a prestarnos sus palabras. Y podrá haber muchos libros de oraciones, pero como los salmos difícilmente nos podremos encontrar, porque los salmos son precisamente algunos autores le han llamado plegarias extrañas, porque uno dice, bueno, es que aquí hablan de una manera salvaje, ¿no? Así de repente violenta. Y es que precisamente a veces el hombre se siente muy violentado. Y a lo mejor no estamos aventando, y ojalá y avienten a las piedras los niños. ¡Ay, pero qué salvaje! Pero qué triste es escuchar ahora que mamás abortan a sus hijos. No será tanto como aventar a los hijos a las piedras. A veces uno se siente perdido, y precisamente en los salmos nos vamos a encontrar con una historia de un pueblo que sufre, que llora, que peca, que la riega, que se encuentra en tentación, que se encuentra en dolor, en crisis, en pruebas. Y precisamente eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo en cada salmo que ustedes van a ir meditando en estos días. Descubrir que en los salmos se está hablando de mi historia, de lo que yo estoy viviendo. No es un cuento, no es una película de un mundo inexistente o que existe solamente en la mente del que creó la película, sino que son una realidad de personas que cayeron, que sufrieron, pero que se levantaron con la ayuda de Dios, que supieron recurrir a Él. Y precisamente por eso nos invitan a hacer de nuestra vida ordinaria una plegaria. Estos días que vamos a estar aquí es aprender a reconocer en el Salmo una historia que también puede ser la mía. Y cuando ustedes en sus casas tengan la oportunidad de ir repasando los salmos, van a ir descubriendo las diferentes historias, los diferentes testimonios de un pueblo que a Dios se lo encontró, no en unos ejercicios espirituales porque no existían. Se lo encontró en su historia, en medio de sus problemas, en medio de sus pecados, en medio de sus caídas, y descubrió ahí al Dios que le tendió la mano y que lo levantó porque lo amaba. Y precisamente por eso es ayudarnos a nosotros a abrir los ojos. Los primeros cristianos, ¿verdad?, querían descubrir a este Jesús. ¿Cómo es posible, dirá Santa Catalina de Siena, que el amor no sea amado? ¿Por qué los judíos, si esperaban tanto a Dios, al Mesías, no reconocieron a Jesús? Y uno también se queda pensando, nosotros cuántas veces no buscamos la solución a nuestros problemas y andamos buscando por todos lados. Y si buscamos por todos lados, ¿por qué no buscamos a Jesús? ¿Por qué se prefiere ir con brujos? ¿Por qué se prefiere ir con la muerte? ¿Por qué se prefiere ir con no sé qué bandido, con el psicólogo, con buscar? Y no porque sea mal el psicólogo, sino ¿por qué no voy con Dios? ¿Por qué no voy con Él? ¿Y por qué? Porque para eso tendrían las iglesias que estar abarrotadas, ¿no? Se dice en los evangelios que cuando Jesús empezó a predicar, dice, la gente lo seguía, y unas multitudes que decían, ay, ¿y ahora cómo les damos de comer?
Y Jesús tenía que hacer multiplicaciones de los panes y de lo que tenían. Porque dice, era tanta la gente que iba y que venía, dice que no tenían tiempo ni para comer. Era tal la necesidad. Abarrotaba ahí el monte, los lugares a donde iba. Era para que nuestras iglesias estuvieran abarrotadas. ¿Es así? No, tristemente, porque no hemos descubierto a Jesús. Tenemos problemas, pero no sabemos a dónde ir. Y precisamente los primeros cristianos que decían, bueno, ¿cómo es posible que estos que esperaban al Mesías no los reconocieran? Y dice, los salmos los ayudaron a ellos a descubrir a ese Jesús. Por eso también nosotros vamos a encontrar en los salmos la vida, la esperanza, la acción de Jesús. Ese Jesús que ya se estaba manifestando desde el principio. Yo los invito, todos tienen su Biblia abierta y vamos a ver precisamente algunas cuestiones prácticas de los salmos. ¿Cuántos salmos tiene nuestra Biblia? Porque recuerden que Biblia es un conjunto de libros. Y entonces, entre todos los libros que tenemos aquí, está el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una colección de 150 salmos. Ustedes chequen y se van a dar cuenta que son 150 salmos. ¿Sí? Y precisamente dice, van a ser de los géneros más diversos. ¿Qué son los géneros? Es la manera como el autor emplea el lenguaje. Es decir, nos vamos a encontrar con salmos que nos hablan de, te damos gracias, Señor, por lo que nos has, por todo lo que has hecho, por las maravillas que hace en la tierra. Nos vamos a encontrar con salmos que son alabanzas, ¿no?, a Dios. Por su bondad, por su misericordia, porque Él ha creado el universo y es magnífico, un reconocimiento del poder de Dios, alabanzas. Nos vamos a encontrar peticiones de ayuda, súplicas. Señor, ten misericordia de mí, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi pecado, límpiame, Señor. Y también desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Son muchos los géneros que vamos a encontrar por los salmos, muchos los motivos por los cuales un salmo surge. Por eso dice, son de los géneros más diversos. Pero sobre todo, estos salmos son la expresión de cada persona delante de Dios. Es la petición, el diálogo más profundo del hombre a su Creador. Lo que esta necesidad que sale de lo profundo del interior del corazón humano. Y precisamente por eso, les digo, los judíos oraban con los salmos. Se dice que Jesús precisamente ahora en estos días santos, cuando lo van a prender, que lo van a atrapar, dice que al terminar la cena, se fue al monte de los olivos para orar con los salmos. Era algo que hacían constantemente, que hacían en las sinagogas, en estas casas donde ellos aprendían, que hacían en el templo, orar con los salmos, tomaban estas palabras. Y los mismos apóstoles, cuando veían a Jesús
siempre en esa actitud, en esa disponibilidad para ayudar a los demás, para reconocer las necesidades de los demás, ellos intuyeron que toda esa plenitud que de Jesús salía, toda esa luz que de él salía de la oración. Y por eso los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús nos dice, les enseñó el Padre Nuestro. Jesús nos enseña el Padre Nuestro, pero ya Dios en el Antiguo Testamento nos había dado 150 salmos para orar, oraciones, porque esos son los salmos, son oraciones, son plegarias, son diálogos con Dios. Y no solamente eso, este es el libro de todas las oraciones, pero también a lo largo de la Biblia vamos a encontrar una historia de hombres que están luchando, que están trabajando y que dirigen su oración a Dios, hombres que oran en su vida ordinaria. Por eso, aunque está el libro de los Salmos, con todas las oraciones juntas, ordenaditas, sin embargo, toda la Biblia nos va a traer estos momentos donde el hombre ora a Dios pidiéndole ayuda, donde Dios le responde, donde Dios está en un diálogo con él. Nuestros salmos, ¿cómo están divididos? Hay que decir que ha habido muchas maneras de tratar de aprovechar mejor los salmos, y precisamente dice que algunos los han dividido en 5 libros. Este único libro de los salmos, los 150 salmos, algunos lo han dividido en 5 partes. Y así dice que hay del Salmo número 1 al 41, estamos en salmos en los cuales se busca la sintonía con Dios. Estamos en la búsqueda de la sintonía con Dios. Y precisamente por eso hay otros salmos que son del 42 al 72, de ahorita de los que si ustedes van viendo ahí. Entonces, hasta aquí es una primera clasificación que se habla de los salmos. Dice aquí, se busca entrar en sintonía con él. Luego de los salmos 42 al 72, vamos a encontrar también otras súplicas diferentes. Ahí dice mi esperanza, diversos poemas, diversos atributos, diversas necesidades. Pero dice, estos salmos que aunque los separan en alabanzas, en súplicas, sin embargo, dice el autor, estos salmos, por ejemplo, estos salmos de que son de los libros 1 y 2, que sería del capítulo 1 del Salmo 1 hasta el 72, ¿en qué nos van a ayudar? Dice, todos estos salmos nos hablan de un drama. ¿Cuál drama? La lucha del alma con Dios, del hombre con Dios. Los salmos del 1 al 72 nos van a hablar esta tensión que tenemos siempre con Dios por nuestros pecados, por nuestras necesidades, por nuestras alegrías y tristezas. Y que en un momento dado hablan acerca de cuáles son los pasos para la espiritualidad. El segundo paso, precisamente para lograr esa unión con Dios, ese contacto con Dios, es el que nos da el tercer libro de los Salmos, que sería los Salmos 73 al 89. Salmos 73 al 89 son los salmos, dice, donde se habla del paso de Dios en la historia de mi salvación. Estos salmos van a hablar de esta realidad.
Yo estoy buscando precisamente, dice, reunirme con Dios, descubrirlo. Porque lo cierto es que en nuestra vida diaria, a veces uno vive, pues, perdido, ¿no? En sus preocupaciones, en su escuela, en su trabajo, en su necesidad. Uno vive, pues, en otro mundo. Pero es hasta el momento de que viene la dificultad que entonces sí decimos auxilio, socorro, que alguien me ayude. Y solamente en ese momento que hacemos un alto y que empiezo a revisar, dice, empiezo a descubrir que Dios está pasando por mi historia, por mi vida. Eso deberíamos hacer, descubrir. Dios está ahí donde tú te sentías solo, ahí donde tú te sentías abandonado, donde te sentías que habías tocado el fondo, que ya no te ibas a levantar. Descubrir que ahí está Dios presente. Y luego viene el siguiente número de salmo, del salmo número 90 al 106, de los salmos 90 al 106, que nos va a hablar de el Dios precisamente de mi vida. Cuando uno puede detenerse y descubrir a Dios en la propia vida y saber, como dicen los psicólogos, hacer un recuento de la propia vida y descubrir dónde están las fallas, dónde están mis inatinencias, dónde no le atiné al camino. Y puedo retomar nuevamente con la ayuda de Dios, porque no basta mi buena intención. Porque ¿qué es lo que uno dice? Es que yo quiero, pero no puedo. Es que no me dejan. Es que yo lucho, es que yo me esfuerzo. Es que si tú buscas en los demás o en ti mismo, no son suficientes nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y precisamente cuando somos capaces de decir, Señor, tú ayúdame, confío en ti, estás conmigo, entonces la vida viene lo que sería el cuarto paso, del quinto libro, que mi vida sea siempre una alabanza. Van a ser los salmos del 107 al 150. Salmos 107 al 150 son todos estos salmos aleluyáticos, ¿verdad? Donde va a hablar de toda esa aleluya. Porque de veras, cuando uno se encuentra con Dios, es cuando uno escucha a aquellas personas mayores que sin mucho conocimiento y sin teología y sin tantos ejercicios espirituales, pero gente que bien agarrada, pero con todo su ser de Dios, son la gente que dice, Dios no nos deja, yo amo al Señor, Él aprieta pero no ahorca, pero es que el Señor está siempre presente, pero es que Dios siempre provee y siempre se la pasa alabando a Dios y dándole gracias y contento. Y uno aquí sufriendo, todavía no salimos del primer paso de nuestro drama, de nuestra lucha con Dios. Nosotros luchando contra Él, ¿y por qué me pasa esto? Y otros que ya han aprendido a vivir, ya ahora viven, no es que ya no estén luchando o que no experimenten dramas, sino que ahora su vida se ha vuelto una alabanza, porque ahora todo lo viven con Dios. Y por eso son capaces de decir, Dios está conmigo, Dios no me deja, Dios está conmigo, Dios provee. Entonces no tengo miedo. Él me atiende. Él pone todos los medios para que yo pueda superar mis dificultades. Y uno se queda, Dios mío, ¿y cómo le hace? Pero es que hay que pasar por todos estos pasos. Este drama, aprender, ¿verdad? A ponerme en las manos de Dios. Y eso cuesta trabajo porque uno siempre está... ¿Pero por qué? Es que yo quiero que sea de esta manera. Aprende a aceptar, a arreglar las cosas como Dios las dice.
Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Esto es a grandes pasos, más o menos, lo que el mismo libro de los Salmos, lo que algunos estudiosos de la Biblia han descubierto en los Salmos para ayudarnos al encuentro con Dios. Y precisamente dice, estos salmos, dice, aunque digan que son 150 salmos, ustedes se van a descubrir que ahí hay un número grande afuera y hay un número pequeño adentro ahí a un lado de los de la Biblia, y empiezan precisamente ahí a partir del Salmo número 9. Al 9 y 10 se van a dar cuenta que, fíjense, 9 y 10 en realidad son un solo salmo. Por eso el autor tiene por un lado 9a y en el 10, ¿cómo tiene? 9b. Y es que nosotros recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo. Cuando se van a huir los judíos porque van a ser atacados, van a perder la tierra prometida a causa de sus infidelidades, se van a regar por todo el mundo conocido, y entonces ya no van a hablar el hebreo sino el griego. Y así que para que no perdieran precisamente esta palabra de Dios, los judíos van a hacer una traducción al griego. Y precisamente por eso, entonces, pues a la hora de la traducción, pues ya los autores sagrados o los masoretas van a hacer una traducción que será la Biblia de los 70, así conocida, ¿no? La que será la Septuaginta, la de los 70. Y después, pues va a venir San Jerónimo, que junto con varias mujeres, porque hay que decirlo, porque siempre se dice, es que San Jerónimo hizo la traducción al latín de la Biblia. No, mijito, o sea, sí era bien bueno, pero pues así como que tú digas que se las comía que muertas y las escupía vivas, no. Le ayudaron, y le ayudaron mujeres. Tenía ahí también otro grupo de mujeres que le ayudaron con la traducción y que por eso logró. Y esa es la que nosotros conocemos como la Vulgata Latina. San Jerónimo hizo la traducción al latín. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la Biblia, el número que está afuera es el número de la traducción griega de los 70. Y el número que está adentro es el número que corresponde a la Vulgata Latina, a la traducción que hizo San Jerónimo, ¿no? Que mejor conocida así. La Vulgata Latina, la numeración, es la que se usa en la liturgia. Cuando vamos a misa, ya ven en los leccionarios, tiene una numeración que recorre en los salmos, corresponde a el salmo que está al número que está entre paréntesis. Entonces, por eso cuando ustedes vayan ahora en estos días que vamos a ir los salmos, si ustedes ven el salmo que es, si lo buscan aquí, tienen que buscar el número que está entre paréntesis. El que está entre paréntesis es el de la Vulgata Latina. Y el que está afuera es el de la Septuaginta, la Biblia de los 70. Entonces, por eso es de que dicen, ¿y cuál de los dos números es? Y es que no coinciden. No, sí coinciden. Y aparte les digo, es un número, pues en un momento dado convencional, porque pues algunos salmos les digo como el 9 y el 10 y algunos otros están también, en realidad son parte de uno mismo, ¿no? Y otros que se repitieron en cuanto que parece que van igual, pero es que también a veces parece que tenemos los mismos problemas, ¿verdad?
Y por eso pedimos lo mismo, porque estamos viviendo circunstancias muy semejantes. Por eso el grito de auxilio nos sale igual. A la hora de llorar, pues salen las mismas lágrimas. Y todo el mundo nos quejamos cuando estamos llorando y sufriendo, y así como que no tan fácil podemos aceptarlo. Precisamente por eso, dice, hay cierta numeración. Y vamos a encontrar en los salmos diferentes imágenes, precisamente que nos tenemos que ir poco a poco comprendiendo para descubrir que precisamente, por una parte, hay que decirlo, en el salmo hay un hombre que grita, que alaba, que gime, pero la manera de expresarlo, porque a veces uno dice, ¿cómo decir este dolor? Dice, no, o cómo expresar esta alegría que experimento. Y precisamente la manera de escribirlo, pues serán imágenes bíblicas, el lenguaje de aquí al tiempo. Entonces, para hablar de un dolor intenso, para hablar de una alegría, van a utilizar diferentes imágenes. Porque hay que decir, los salmos son poesía. Aunque no a nuestro estilo de que cuántas sílabas y cuántas notas, ¿no? Los salmos se hicieron para ser cantados. Por eso se llaman así, salmos, porque entre los hebreos el instrumento que se utilizaba para cantarlos se llamaba mismor. Entonces, por eso se llama salmos. Y en cambio, para los latinos se utilizaba el salterio, por eso son salmos, los salmos también, ¿no? Entonces, cada quien con el instrumento que se cantaban. Por eso, cuando nosotros vamos a misa, cuando se pasan las lecturas, sería siempre recomendable que el salmo se cantara, y aunque sea la pura antífona, ¿no? Porque a lo mejor si no somos muy buenas para cantar, bueno, pues aunque sea la antífona y ya, ¿no? O que el que está, el salmista, por favor, o el que está ahí, el pianista, que nos dé el tono, y ya todos cantamos, ¿no? Pero es esto, porque estoy precisamente hablando a Dios, porque el canto tiene que ayudarnos ¿a qué? A elevarnos, a ubicarnos en el ambiente. Decían, cuando el hombre judío entraba al templo, entraba como en otro ambiente. Y decía, si la palabra no te mancha las manos, tú no fuiste al templo. Manchar las manos era que tú estés en sintonía precisamente con el Señor. O sea, te mancha las manos, es decir, te simbra, te toca el corazón. Pero si vamos a misa, si escuchamos la palabra y estamos papaloteando, ¿cómo van a tener su efecto? No es que Dios no funcione, es que yo no estoy dispuesto. Precisamente por eso descubrir esta condición para poder escuchar. ¿Qué necesito precisamente para poder disponerme? Ya decía la hermana María, ¿verdad? Para poder ustedes vivir esos ejercicios, ¿qué necesitan? Disposición, ¿verdad? Pero primero silencio, porque en el silencio Dios me escucha. Y no es porque no tengamos nada de qué hablar, no, es que el silencio lo necesitamos para escuchar a ese Dios que quiere responder a todas mis dudas, a todas mis angustias que yo he tenido en todo este tiempo antes de venir aquí, y que digo, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué? Y uno está que ya no haya qué hacer. Necesito silencio ahora, yo ya grité mucho, yo ya pedí mucho, ahora silencio para escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque si hablo yo y no le doy tiempo para escuchar, entonces en realidad no quiero que nadie me responda. Entonces por eso, para podernos adentrar en este libro donde Dios nos quiere responder, necesitamos
este silencio, esa tranquilidad, esta concentración, estar atentos, voy a disponerme, ¿no? Si tengo algún pendiente, pues lo hago antes, porque si no, si tengo alguna urgencia fisiológica, pues no voy a poder rezar bien. Entonces, cuando yo me ponga a leer mi santo, a meditar el salmo, ya tengo que haber ido a donde tenía que ir y regresar y disponerme. Señor, ayúdame para poder escuchar, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestra mente y Señor, dime qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Para poder nosotros distinguirlo. Porque en los salmos hay muchos símbolos, pero que tienen la finalidad de ayudarnos a poder expresar aquello que experimentamos. Y así nos vamos a encontrar con símbolos teológicos. Y así, por ejemplo, encontramos antropomorfismos. ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? Porque esos son símbolos que encontramos en los salmos, antropomorfismos. Es decir, porque vamos a encontrar aquí que dice, el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos. Ah, caray, el Señor tiene ojos bien abiertos y con su brazo fuerte, ¿no? Entonces, esos son los antropomorfismos, que usa expresiones de que abre sus ojos, porque son cosas que yo puedo entender. Porque pues nosotros sí tenemos ojos, pero ¿acaso Dios tiene ojos? No. Sin embargo, Él ve. Entonces, por eso se expresa así. Dios dice, y los ojos bien abiertos, vigila atentamente a los hombres, ¿no? El Señor vigila a justos y malos y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Ay, esto está duro, ¿no? Así como que, sí, yo también, es que me caen bien mal. ¿Por qué uno se encuentra con, no puede salir a la calle ya porque descuartizados? Y es que estamos viviendo tiempos terribles. Que uno dice, ¿y en qué momento me toca a mí? Y precisamente por eso nos encontramos, porque uno diría, ¿no? Sin contexto, ¡ay! ¿Y cómo te atreves a decir que Dios es bueno si aquí dice que el Señor dice, odia con toda su alma? ¡Ay! Pues no, que Dios es bueno. Tranquilos, simplemente para hablar de que Dios no está de acuerdo con toda esta violencia. Pero ¿de qué manera se puede expresar? Por eso nos vamos a encontrar con estos psicologismos, ¿no? Con esta psicología que también encontramos, con este odio el mal, con toda mi alma, ¿no? Que aquí nos está diciendo, el Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros. Nos vamos a ver cara a cara, nos vamos a ver las caras, como dicen, ¿no? O sea, yo voy a poder descubrirlo. Porque el Señor, porque yo sé lo que estoy haciendo, porque yo puedo verlo cara a cara, ¿no? No me avergüenzo, yo estoy seguro, tengo esa conciencia de que yo estoy luchando por hacer lo que tengo que hacer. Ay, ¿no? Entonces, nos encontramos con estas situaciones de psicología, ¿no? Y pues nos vamos a encontrar también esto de, dice, así como la gallina reúne a sus polluelos, yo también te quiero reunir. Si tu padre o tu madre te abandonan, yo ahí voy a estar. Soy tu papá, soy tu mamá. Dice, ¿no? Como un hijo en los brazos de su padre, así estará mi alma, Señor, que contigo. Y nos dice, ¿cómo se siente un niño en los brazos de su padre? Protegido, ¿no? Entonces, precisamente por eso van a surgir estos salmos con estas figuras.
yo puedo decir, sí, Señor, yo me siento como un niño en brazos de su padre, de su madre, ¿no? Sí, a mí también, ¿no? Ahí estoy sintiendo. Y sobre todo nos ayuda a descubrir cómo la creación es la huella de Dios. Porque vamos a decir, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Mira esa creación tan maravillosa, esos árboles. Y los árboles aplauden. Y uno dice, ¿y de dónde le salieron las manos a los árboles, no? Pero es para decir, nosotros, ¡ay, zumba, qué miedo! Y el salmista que dice, los árboles cantan la gloria de Dios. El firmamento, dice, día tras día nos transmite su mensaje, ¿no? La creación, ver las imágenes, y por eso todas esas imágenes que nos vamos a ir encontrando del universo, y no solamente de la creación, porque fíjense, el hecho de que ustedes puedan estar ahorita, van a poder caminar ya sea aquí en la explanada, en el jardín, me imagino, es sentirse envueltos en la presencia de Dios. Dios está conmigo. Cuando tú estás en tu casa regando tus plantitas, ¿no? Ahí tu macetita, la mejor que tienes en tu escritorio, en tu casa, si no tienes un jardín. Pero te dice, mira, Dios te ama porque ahí en la belleza de esas flores, en la perfección de esas hojas, mira qué maravilloso es Dios. Que si se fijó en esa florecita tan chiquita, en esa plantita, ¿acaso no se va a fijar tu Dios en ti? ¿Por qué te vas a sentir sola, caray? Entonces, el cuidado que Dios puso en la más pequeña planta, claro que también lo tiene contigo, que eres su hija, que eres su hijo. Él está contigo. Y por eso dice, pero hay que luchar, ¿no? Por eso también no solamente vamos a encontrar imágenes de la creación, sino hasta del ejército, ¿no? Así como se habla, el Señor es mi roca, ¿no? Mi Salvador, Él es mi baluarte, donde me refugio y me pongo a salvo, ¿no? Él es mi ciudadela. Y vamos a ver esas imágenes que quieren transmitirnos esa seguridad, esa fuerza que Dios tiene para estar con nosotros, ¿no? Por eso necesitamos nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón y tratar de descubrirnos, aunque a veces puedan ser imágenes como la que dice el Salmo 62, que va a decir, como el ciervo, ¿no? Busca el agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Siervo. Ahora resulta que soy animal o que no. Lo que se me está diciendo es precisamente de que así como los animalitos cuando tienen sed y andan buscando el agua en donde la encuentren, también nosotros así la buscamos, ¿no? Yo digo, ay, no, yo ya se me borró de la vista. ¿Dónde estaba este salmo? Con tantos salmos que ya uno no sabe ni cuál. Salmo 42. Que dice el Salmo 42, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Vean, o sea, un siervo sediento. El siervo es ágil, ¿no? Rápido. Dice, así yo también estoy tan sediento que te busco, Señor, por todo. Ojalá de veras así lo buscáramos con tanta agilidad y rapidez y presteza, ¿verdad? Y así lo buscáramos nosotros. Y dice, así como dice, hasta la golondrina ha encontrado nido en tu templo. Señor, también así yo quiero. Y así que numerosas hasta se utilizan estas imágenes precisamente para hablar de Dios, de cómo es esta presencia. Por eso, queridos hermanos, yo los invito a que ustedes descubran estas imágenes, estas expresiones y las puedan hacer suyas sin temor. Donde digan, es que yo estoy, que ya no tengo hueso sano, ¿no? Señor, ya siento que ya me estoy desbaratando, ya no puedo conmigo, ya estoy, dice, los ojos se me consumen, ya no tengo más lágrimas, ¿no? Dice, mis llagas están podridas y supuran a causa de la tristeza. Y uno dice, ay,
pero no a veces así es. Dice, esto está medio exagerado, pero ¿cuántas veces no estamos así tan tirados que alguien nos quiere consolar y nosotros estamos inconsolables simplemente? Claro que podemos decir eso. Precisamente por eso hay un dolor que se debe expresar, una necesidad, y decirle, Señor, aquí estoy, ¿no? Por eso se vale llorar delante de Dios, se vale decirle, quejarse delante de Dios, claro. Así lo hizo el santo Job. Señor, ya no queda nada en mí sano, ayúdame, yo me he esforzado, pero yo no sé qué es lo que está pasando, ¿por qué me pasa todo esto? Dios no quiere que nosotros suframos sin sentido. Precisamente por eso vino su Hijo. ¿Y acaso vino a quitar el dolor? ¿No acaso Él vino? Y en esta semana estamos descubriendo precisamente que Jesús, a tanto amor que Él dio, a tanta enseñanza que Él transmitió, el hombre que responde con odio, con envidia, con vergüenza. Así nos pasa, ¿verdad? Uno dice, mi mamá que me debía ayudar, mi hermano, mi esposo, mi hijo que debía quererme, respetarme, me sale con esto. Antes que yo, ya el Señor lo vivió primero. Precisamente por eso, aprovechar y decir, Señor, ayúdame, ¿no? Tomar estos salmos que me van a hablar de este dolor, de este sentido, y por eso no hay que tener miedo de llorar delante de Dios. Lo único que no hay que hacer es renegar de Dios. Porque el dolor, el sufrimiento normalmente es a causa, dice, de que vivimos, dirán el Papa Juan Pablo II, en una cultura de la muerte. En una sociedad que se ha alejado de Dios y que le ha hecho espacio al demonio, y por eso ahora, en lugar de buscar el bien para los demás, solamente busca injusticia, y el Señor lo ve. Por eso decía, el Señor tiene los ojos bien abiertos. Y ni crean que Él no se da cuenta, no. Dice, el que te puso el ojo no va a ver. El que te puso el oído no va a oír. Ay, por Dios. Dios bien sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. Entonces, no nos engañemos. Dios conoce toda nuestra situación humana. No es ajeno. Por eso nosotros que tenemos que decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, dime qué tengo que hacer y adelante. Entonces ¿estos ejercicios para qué son? ¿Para enajenarnos? No. Es hacer un espacio para revisar hasta dónde he estado, hasta dónde me he alejado de Dios, y recobrar el camino. Cobrar nuevas fuerzas para seguir caminando y luchando. Por eso se nos pide eso. Por eso no es que, es que no hable, no. Es que necesito escuchar a Dios que me dirá el camino a seguir. Es que tengo que llenarme, alimentarme, porque pues normalmente uno anda en la carrera. No tiene uno tiempo para respirar. Gracias a Dios que nos dio un corazón que no duerme, que nos dio un cuerpo que funciona solito, porque si nosotros tuviéramos que mandarle órdenes a nuestro corazón para que palpitara, a nuestros pulmones para que respiraran, ya nos hubiéramos muerto. Porque a veces ni respiramos. Entonces, por eso, hacer este espacio, respirar, decir, Señor, háblame. Dice, habla que tu siervo escucha, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, por eso, queridos hermanos, los invito a que
Ustedes ojalá después de estos salmos puedan hacer su propio salmo, ¿verdad? Que ustedes pongan el Salmo 151, que hagan su propia oración a Dios y le digan: Señor, mira, la he regado, mira, he hecho esto, pero gracias, porque me hacen. Ustedes hagan su salmo. Entonces los invito a que nos dispongamos. Ahorita me imagino que la hermana María nos va a decir qué es lo que sigue. Pero yo los invito a que tengamos esta disposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y los invito a pedirle a la Virgen María para que ella, que supo mantenerse, ella es maestra de oración. Ella pudo descubrir en su vida de todos los días, en medio de los quehaceres, en medio de los dolores, en medio de las burlas, supo mantenerse delante de Dios, que los guíe a ustedes durante esos ejercicios y que los guíe durante toda su vida. Nos ponemos de pie y rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.